Buenas noches a todos. Les agradecemos su asistencia el día de hoy y gracias por acompañarnos en una nueva charla que ofrece RS Abogados y Contadores el día de hoy con el tema de concubinato, el cual va a estar siendo presentado por el licenciado Asael Sánchez, un licenciado que ya tiene bastante experiencia y que el día de hoy pues nos va a brindar esa experiencia y ese conocimiento que tiene acerca de este nuevo tema. Sin más por el momento, igual les recordamos que la charla está siendo grabada para subirla a nuestras redes sociales en los próximos días para que puedan revivirla las veces que ustedes quieran. Ma- Le cedo la palabra al licenciado para que inicie. Gracias, licenciado Luis. Buenas noches. Me confirman que se escuche, por favor, ahí con sus likes, unos punitos arriba. Ok, muy bien. Vamos a iniciar primero dando indicaciones, por favor. Si hay dudas, si hay comentarios, levanten su mano. En cuanto se les dé la palabra, con todo gusto podemos opinar, comentar, hacer las dudas que crean convenientes. Y como les he comentado en algunas otras ocasiones, pues hay que ser muy concretos, hay que ser una duda general, no una asesoría como tal. Con todo gusto, de manera privada ya los podremos apoyar más adelante, pero bueno, entender que es una charla en donde estamos varias personas y por lo tanto no podemos dedicarnos a un tema en específico, es decir, a un problema que tenga cada uno de ustedes. Pues primeramente saludarles, como siempre un gusto estar con ustedes en la noche. Hoy nos tocó en viernes por cuestiones personales de un servidor y lo importante de esto es pues que estamos por aquí, ¿no? Desearles que hayan tenido un buen cierre de año y que tengan un mejor año 2025 de manera inicial, ¿no? Entonces vamos a comenzar primeramente definiendo con participaciones de dos de ustedes para poder arrancar palabras propias. Recuerden que esta es una charla donde todos aprendemos, no es una exposición, no es una conferencia, no es un taller. Quiero que me definan con sus palabras qué es concubinato. Entonces, apóyanme dos personas levantando su mano, un caballero y una dama. Ya tenemos Israel, me falta una dama para que me definan qué es lo que ustedes entienden como concubinato. Adelante, Israel, y va a ser después la licenciada Suzuki, por favor. Ok, buenas noches a todos. El concubinato se puede entender que es la unión de dos personas, las cuales no tienen una unión legal, pero sin embargo hacen vida juntos. Ok, unión de dos personas en donde hacen vida en común, meramente no legal. Bueno, parte de lo que mencionas, ahorita vamos a puntualizar algunas cosas, si son dos personas, si son hombre y mujer, si hay un tema legal o no hay un tema legal. Adelante, licenciada Suzuki. Buenas noches y un gusto estar con usted y con todos los demás. Feliz año. Mire, yo entiendo como concubinato una relación de pareja en los cuales actúan y viven como si fueran un matrimonio sin estar realmente casados legalmente. Ok, una relación de pareja donde esta pareja actúa como si fuera un matrimonio. Muy bien. Vamos a ir a la definición genérica, por favor, licenciado Luis. Siguiente diapositiva. Okay. ¿Qué es el concubinato? Esta definición es la más genérica, la que podemos decir que se maneja, pero que no meramente hasta cierto punto tiene la razón. Ahorita vamos a explicar por qué parte de la definición tiene la razón, pero hay ciertos detalles que son muy importantes y que va a tener mucho que ver, mucho ojo, en qué estado de la República vamos a acreditar el concubinato. ¿Qué es el concubinato? Es la unión de dos personas sin impedimento para contraer matrimonio, que hacen vida en común como si estuvieran casados por 2 años, coma, o antes, si han concebido un hijo en común en dicha relación. Entonces, lo que esta definición, la que comúnmente más se utiliza, la que se adapta más de manera muy general a las sociedades, que son dos personas, no es un hombre y una mujer. Antes era como el matrimonio, que estaba definido como la unión de un hombre y una mujer. El concubinato se planteaba lo mismo, es la unión de un hombre y una mujer. A raíz de que se empiezan a dar los derechos para las personas que deciden
tener una relación de pareja con el mismo sexo, se cambia de hombre y mujer a dos personas. Entonces, es muy parecido al matrimonio. Matrimonio y concubinato, unión de dos personas, sin definir si es hombre o mujer, sin impedimento para contraer matrimonio. Es decir, el hecho de que tú estés en concubinato no significa que debas estar casado. O al revés, si estás casado, no podrías estar en concubinato, hablando legalmente. La práctica me dice otra cosa, creo que todos lo hemos visto. Hay personas que están casadas, legalmente hablando, y están viviendo en concubinato con otra persona que obviamente no es su esposa o su esposo, ¿no? Entonces aquí nos define que es sin impedimento para contraer matrimonio. Es decir, estos dos concubinos, este hombre y mujer, este mujer y mujer, este hombre y hombre, pueden, si ellos lo así quieren, una vez que empiezan a vivir en común acuerdo, en el mismo domicilio, bajo las mismas circunstancias, pues casarse. No hay impedimento para que ellos puedan hacer un matrimonio de manera civil por la sociedad que ellos o del régimen que ellos permitan o así quieran. Hacen la vida en común, que es parte de una unión de dos personas, y mucho ojo, aquí nos ponen una condición que debemos entender que va a depender mucho de la legislación. Ahorita el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares todavía no entra en vigor en todos los estados. La Ciudad de México ya está entrando paulatinamente y bueno, se está ocupando en ciertos asuntos. Pero hoy en día la mayoría o prácticamente todos los estados de la República utilizan el código que tiene cada entidad federativa. Por lo tanto, no nos podemos casar con la idea que la definición es 2 años y nada más. Aquí esta definición de manera muy genérica nos menciona 2 años, por 2 años, o si tienen una hija. Si tú llevas menos de 2 años, pero tienes una hija en común y tú vives con tu pareja, con eso vamos a poder acreditar el concubinato. Entonces, parte esencial de un concubinato y su acreditación que vamos a ver más adelante con base a esta definición es o llevamos 2 años viviendo unidos las dos personas, o si no cumplimos con ese primer requisito, es porque tenemos un hijo en común. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de la definición? Levantando su mano, por favor. Adelante, licenciada Leticia Barrón. Hola, buenas noches. Bueno, yo también tengo entendido que, por ejemplo, en lo que dice aquí la definición, que si tienen un hijo, en muchas ocasiones, incluso no teniendo un hijo, viviendo o haciendo vida en pareja con el fin de apoyarse, pues se valida el concubinato, aunado a que en algunas ocasiones también el otro parámetro es cuando se hace, se cumplen con las obligaciones de matrimonio, es decir, entre ambas partes se apoyan de manera económica, es decir, te doy dinero, aunque no cumpla las funciones. El simple hecho de vivir en concubinato es eso, ¿no? El apoyarse sería el parámetro también, no precisamente el hijo, ¿no? Así es, por eso él dice o antes. Antes, ajá. No significa que debes de cumplir con los dos requisitos, es decir, tengo 2 años y un hijo, no. Puede que yo tenga 1 año y estoy en concubinato, dependiendo del código que ahorita vamos a ver. O puede que yo lleve 6 meses y tenga un hijo y con eso acredito el concubinato. Dime, licenciado. Sí, incluso maneja la Suprema Corte. Antes se decía, lo que usted bien menciona, que tenía que estar la persona separada. Ahora ya estando casada, pues, como dijo usted, tener el concubinato, acreditarlo, y hay incluso la jurisprudencia en el que señala un caso de manera muy particular, en el que hay una persona fallece y se reclaman los derechos en cuanto al seguro social. Entonces la Corte dice que para preservar el concepto de familia se da el apoyo y se cubren a ambas partes, a la esposa y a la concubino, ¿no? Así es, más adelante vamos a ver los derechos, las obligaciones, los requisitos, varias cosas, no nada más meramente qué es el concubinato, porque realmente la mayoría de las personas, abogados o no abogados, pues entendemos que un concubinato es cuando 2 personas viven
y que a veces tienen hijos. Lo que antes, ¿cómo se mencionaba esa parte, licenciado Ricardo? Cómo las personas comunes y corrientes, que a lo mejor no somos abogados, no decimos, yo vivo en concubinato con mi pareja. ¿Cómo dicen ellos que viven? Adelante, licenciado Ricardo de la Puente. Hola, buenas noches, licenciado. Feliz año a todos los asistentes. Esperemos que todo marche de maravilla. Disculpe, tengo una duda, no me quedó claro, no sé si escuché mal o algo. ¿Quiere decir que dos personas con que convivan juntos, aunque ambos estén casados, pueden estar realizando un concubinato? ¿Es cuánto? Gracias. Sí y no, dependiendo si lo acreditan. Sí, ¿por qué? Porque como comentó la licenciada, se generan derechos y obligaciones. Normalmente, cuando dos concubinos viven en conjunto y uno de los dos está casado, normalmente la otra persona no sabe que su pareja está casada. ¿Cuándo se descubre ese tipo de cosas? Cuando fallece. Cuando fallece y dice, bueno, yo fui su concubina, voy a hacer el trámite del concubinato, voy a reclamar el derecho de X, Y y Z, y se da cuenta que había un matrimonio, que había una esposa, porque ya le dieron gane con una pensión por viudez, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la ley lo que hace es, como bien lo comentó ya de jurisprudencia, atendiendo a esas situaciones, dice, a ver, no puedo dejar desprotegida a cierta persona que vivió tantos años con la otra persona, pero por desconocimiento o por desidia, porque esa es la otra, saben los dos que están casados, pero simplemente nunca se divorcian porque alguien lo mal aconsejó, le dijo que después de ciertos años en automático estás divorciado, porque no tenían dinero para el divorcio, etc. Con o sin conocimiento, hay un matrimonio, la autoridad dijo, no puedo dejar desprotegida a la otra parte, por lo tanto, aunque sí existe legalmente un matrimonio y la esposa tiene derecho a ciertas situaciones, pues también lo va a tener como tal la persona, que en este caso es el concubino o concubina, puesto que estuvo viviendo con esta persona X cantidad de años o tuvieron hijos en común. Entonces, sí, la respuesta sería sí. Aquí, como en toda la ley, no se trata de porque lo dice el artículo tal o lo dice el licenciado fulano de tal, sino tengo que acreditar con base a la ley y con base a lo que sucedió, que sí, aunque había un matrimonio, yo como concubino o concubina tengo derecho a ciertas situaciones. Adelante, licenciada Leticia. Sí, retomando lo que usted bien menciona, se manejaban en la legislación justamente los parámetros que son de buena y mala fe, ¿no? Es decir, que a veces conoces, sabes que está casado y aún así pues haces la vida en común, ¿no? Entonces ahí sería los actos de buena fe y de mala fe, como decimos, y sigue siendo en el concubinato, ¿no? Así es, por eso nosotros como abogados tenemos la obligación, aunque a veces le caigamos mal a las personas, de decirle al cliente, oye, si estás casado, más bien, si estás viviendo en concubinato y sabes que tu pareja es, o tú estás casado, lo propio es arreglar esa parte, pues que es arreglar divorciarte, para que sí, aunque hay jurisprudencia, aunque hay ciertas situaciones, y no dudo que el concubinato se siga reformando, pues para qué meterte en esos líos legales si tú desde ahorita ya lo puedes hacer. Normalmente los clientes que nos buscan para divorciarse ya de urgencia son personas ya de avanzada edad o que tienen enfermedades terminales, que viven en concubinato desde hace años y tienen hijos con ciertas parejas o cierta pareja, pero están casados. Entonces, como ya alguien les dijo que la que tiene o el que tiene derecho a todo eso es el esposo o la esposa, piensan que una vez que ellos mueran, pues entonces la persona con la que viviste 20 años se queda en la calle, la esposa que legalmente nunca te divorciaste se queda todo. Sí y no, que es lo que estamos platicando. Por eso como abogados tenemos que estudiar bien el caso, cómo está la situación, no nada más decir, sí, te voy a recuperar todo aunque esté casado, o no te toca nada porque eres concubina y está casado. Tenemos que ser muy estudiosos, estar actualizándolos, que es parte de esta charla del concubinato, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Cómo lo podemos acreditar? Apóyame con la siguiente, por favor, licenciado Luis. Ok, aquí tenemos otras definiciones que son parecidas, pero trae ciertas connotaciones o detalles dependiendo del código, que es lo que le decía. Lo que acabamos de ver es una definición muy común. Normalmente cuando
tú le preguntas a un abogado, ¿cuántos años necesitas para acreditar el concubinato? La mayoría dice 2 años y no se pone a explicarte si es tal legislación. Ellos ya lo traen como grabado. A lo mejor el profesor que les dio la materia de derecho familiar simplemente les dijo que son 2 años y nada más. Aquí el código, 3 personas, una persona que me ayuda a leer lo que dice el código para el Estado de México, otra el de Nuevo León y otra el de Veracruz. Levanten su mano, por favor. Acuérdense que hay que estar participando. Se trata de aprender un poquito. Si nos equivocamos, aprendemos. Y si acertamos, de igual forma aprendemos. Adelante, licenciado Israel. Después, licenciada, explicamos. Después, licenciada Leticia, explicamos. Y después, licenciada Alicia. Por favor. El Código Civil para el Estado de México define el concubinato como la relación de hechos que tiene un hombre y una mujer, sin estar casados y sin impedimentos legales para contraer matrimonio. Viven juntos, haciendo una vida en común por un periodo mínimo de 1 año. Si se dan cuenta, en la definición del Estado de México hay muchas variantes con base a lo que acabamos de leer o explicar en la diapositiva anterior. Primeramente nos marca hombre y mujer. Aquí no dice 2 personas. El Estado de México define que debe ser forzosamente un concubinato si hay hombre y mujer. Coinciden que sin estar casados o sin impedimentos legales para contraer, o aclara que no deben estar casados, porque en la anterior como tal no especifica si están o no, simplemente dice que no debe haber impedimento para contraer matrimonio. Nosotros estamos entendiendo pues, que obviamente no debería de estar casado. Viven juntos, no hay mayor problema, es la base, hacen su vida en común, pero aquí el periodo de tiempo lo marca mínimo de 1 año. Entonces, en el Estado de México ni siquiera nos menciona si hay hijos en común, nos está mencionando que lleve 1 año como mínimo y se acredita un concubinato entre un hombre y una mujer. La definición anterior nos marcaba 2 años y nos hablaba de 2 personas y nos daba la adicional de que si hay hijos, nos acabamos del tiempo, del periodo de tiempo y nos vamos a la cuestión de que con el hijo o los hijos se acredita el concubinato. Entonces, hay mucha variación hasta cierto punto del Estado de México a la definición que vimos con anterioridad. Cuando nos llegue un asunto de concubinato del Estado de México, si yo lo quiero probar y me faltan elementos, es ahí donde yo me apoyo, o yo como abogado debo de apoyarme en la jurisprudencia fulana de tal, para que el juez del Estado de México evalúe la situación y aunque en su código marque ciertos parámetros, pues su criterio sea más amplio y no haya problema en acreditar el concubinato. ¿Tenemos alguna duda o comentario? Al final, ahorita las vemos de esta diapositiva, por favor. Adelante, licenciada Leticia, con el de Nuevo León. Hola, buenas noches. El Código Civil para el Estado de Nuevo León define el concubinato como la unión de un hombre y una mujer, libres de matrimonio, que durante más de 2 años hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio entre sí, siempre que no tengan impedimentos legales para contraerlo. Gracias, licenciada. Ok, Nuevo León, ¿qué nos dice? Igual que el Estado de México, hombre y mujer. Hombre y mujer, unión entre hombre y mujer. Libre de matrimonio, coincide con el anterior del Estado de México y con nuestra definición con la que iniciamos, pero aquí nos marca más de 2 años. Es decir, si llevo 2 años, estrictamente todavía no puedo acreditar el concubinato. ¿Cuándo es más de 2 años? 2 años con 1 día. Si tengo 2 años con 1 día, puedo acreditar el concubinato. Los términos, aunque a lo mejor digan 1 día no es nada, son muy importantes. Saliéndonos de tema, en tema laboral, cuando nos dice que si tú faltas 3 días o más de 3 días te van a dar de baja, se entiende que son 4, pero si no entendemos esa parte que más de 3 días son 4, como aquí, más de 2 años, es decir, 2 años o 1 día en adelante, pues podemos cometer ese error de decir, solo cumplimos 2 años, si el juzgado tiene, o el juez en este caso, tiene un criterio muy cerrado, te va a decir que no cumples
porque solamente llevas 2 días. Sí, a lo mejor suena chusco, a lo mejor suena un poco extremista, pero hay jueces demasiado extremistas. Por eso tenemos que tener cuidado con los tiempos, con los términos, así sea poco o mucho aparentemente en tema legal, es algo que nos puede costar muy caro. ¿Qué otra parte es lo que nos dice esta definición? Bueno, que hacen la vida marital, como si fueran esposos o marido y mujer, y bueno, como un matrimonio entre sí, y debe haber tampoco ningún impedimento para contraer dicho matrimonio. Se asemeja a la definición anterior, veo más cambiada la definición del Estado de México a la del Estado de Nuevo León y la que vimos anteriormente. Apóyame, licenciada Alicia, con el Código Civil de Veracruz. Tienes apagado tu micrófono, licenciada Alicia. Ya, buenas noches. Adelante, licenciada. El Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave define al concubinato como la unión de hecho entre 2 personas sin que exista un contrato entre ellos. Ambos se encuentran libres de matrimonio que puedan compartir la vida para apoyarse mutuamente. Ahora bien, para que se configure el concubinato es necesario que las 2 personas... Hasta ahí, Lic, hasta ahí. Perdón. Oye, La definición ahí, esa es una anotación que ahorita la leemos, te agradezco, para no perder el hilo. La definición del Código del Estado de Veracruz termina hasta donde dice mutuamente. Lo demás ahorita lo explicamos. Te agradezco, licenciada Alicia. Ok, entonces, el Estado de Veracruz cambia su postura a comparación de Nuevo León y del Estado de México. ¿Por qué? Porque nos dice que es la unión de 2 personas. Ellos ya no lo encuadran entre una mujer y un hombre. Simplemente ellos dicen 2 personas, no defino si es hombre o mujer, y con que 2 personas estén unidas, con eso vamos a acreditar o es parte de un concubinato. Ellos también lo manejan como cuando uno se casa, es un contrato entre 2 personas. Aquí para el Estado de Veracruz, el concubinato es entre 2 personas y se asemeja o es un contrato en donde deben de estar libres de matrimonio, eso sí lo aclara, no deben de estar casados y van a compartir la vida para apoyarse mutuamente, lo que nos comentaba la licenciada hace rato. Entonces, ¿por qué les puse estos 3 ejemplos? Hay más, obviamente cada estado de la República tiene su código, puede tener su propia definición, su propio concepto, sus palabras muy parecidas, totalmente diferentes. Quiero que entendamos que el tema del concubinato aparentemente no es tan sencillo como suena. 2 personas que vivieron juntos, si tienen hijos mucho mejor, con que hayan vivido X cantidad de tiempo. Va a depender mucho del estado donde estés, si vas a utilizar tu legislación propiamente o si no te alcanzan, por así decirlo, los requisitos de tu cliente, utilizar el apoyo, el código de otro estado como jurisprudencia, como referencia, para poder acreditar que tu cliente, que tu clienta o que tú, si eres la persona que está en concubinato, tienes cierto derecho u obligación a poder hacer que el juez te acredite dicha situación para resolver cierto dilema, ¿no? Entonces, ahí lo que comenta al final dice lo que estaba leyendo la licenciada. Ahora bien, para que se configure el concubinato, es necesario que las 2 personas lleven viviendo juntos de forma permanente y constante un determinado periodo de tiempo. Algunas legislaciones se refieren a 1 año, 2 años y otras a 3 años. Sin embargo, no se... Disculpen, ya andamos por aquí. Ok, se refiere a 1, 2 o 3 años. Sin embargo, no será necesario el transcurso de este periodo de tiempo si antes, llegado el mismo, la pareja tiene un hijo en común, que es lo que estábamos viendo. Siempre y cuando, según la legislación del estado de que se trate, reúnan otros requisitos del concubinato, como son los que no estén unidos en matrimonio entre sí o que no exista impedimento legal para contraerlo. De manera muy general, viendo nuestra primera definición, agregando lo que estamos leyendo ahorita, podemos ver que no necesariamente van a ser 2 años. Puede ser 1 año,
puede ser 2 años, pueden ser 3 años, o simplemente te puede marcar más de un año, un día, más de 2 años, 2 años, un día. Te permite o te prevé que si hay hijos, obviamente se acredita el concubinato y pasa a segundo término la temporalidad, pero por eso o con eso podemos nosotros entender de qué forma podemos acreditar el concubinato. Es una definición más extensiva, no meramente es nos encasillamos 2 años, hijos, y con eso lo hacemos. A lo mejor no cumplo, no tengo hijos, tampoco tengo los 2 años, pero hay cierta situación, hay cierto requisito, hay ciertas cuestiones que nos van a permitir, si yo como abogado estudié, me preparé, poder explicarle, hacerle ver a la autoridad que me debe dar la razón y por lo tanto mi cliente o clienta va a tener acreditado el concubinato. Aquí vienen algunas dudas en algunos grupos de WhatsApp que estamos, de repente surgen dudas y surgieron 2 en el transcurso de estos días que quiero que me ayuden a contestar si alguno tiene idea. Una la vamos a ver más adelante, pero la voy planteando para que lo vayan pensando. Ahorita no me vayan a contestar, no levanten su mano. Una vez que lleguemos a la diapositiva, me dan sus opiniones y lo vamos a definir. 2 concubinos. Se compran ciertos bienes, llámale casa, llámale autos. De repente los concubinos se separan. No estaban casados, obviamente es concubinato. Los bienes, todos estaban a nombre de uno de los 2, nada más. Al momento de separarse, la persona de la cual no estaban a su nombre los bienes, tiene derecho a pelear los bienes, hay una liquidación de la sociedad conyugal. Quiero que me contesten esa parte, era su pregunta. Y otra pregunta que vamos a contestar de una vez. Aquí nos refiere al tiempo. Dice que sea constante y determinado. Una pareja vive en concubinato, tienen hijos, no tienen hijos, ojo, no tienen hijos, viven en concubinato, pero el esposo, por cuestiones, bueno, no el esposo, el concubino, por cuestiones de trabajo, de manera constante y cotidiana, tiene que viajar a Estados Unidos. Entonces vive con la pareja 3 meses, 3 meses en Estados Unidos. Regresa, vive con la pareja 3 meses y se va a Estados Unidos. Aquí la definición me dice que debe ser constante. Se acredita un concubinato en esta pareja sin hijos y donde solo viven cada 3 meses sí, 3 meses no un concubinato. ¿Quién me dice que sí? ¿Quién me dice que no? ¿Y por qué? Levanten sus manos, por favor. Licenciado Ramón, adelante. Muy buenas noches, maestro. Muchas gracias por dejarme participar y por esta interesante charla. Mire, maestro, bueno, yo puedo platicar acerca de la primera pregunta, porque, mire, el Código de Puebla, aquí tiene también su casa en Puebla. Código de Puebla establece que el concubinato va a generar los mismos derechos que el matrimonio. Así que vamos a entender que también se va a generar un patrimonio familiar, en el cual la misma concubina va a poder solicitar la partición de ese mismo patrimonio familiar. Es en cuanto, licenciado. Ok, te adelantaste, Lick, pero está bien. Vamos a complicar esa pregunta para que me puedan contestar más adelante. Ahorita del tema de los bienes ya no vayan a contestar. Pareja tiene bienes y duran 5 años en concubinato. Se casan, pero los bienes los hicieron antes de casarse. Llevan X cantidad de años casados por el régimen de sociedad conyugal. Se divorcian. Hay una liquidación de la sociedad conyugal. Se hizo una sociedad conyugal. Repito, pareja vivió 5 años en concubinato, se casan, viven otros tantos como matrimonio, pero los bienes se compraron antes del matrimonio. Al final resolvemos esa pregunta. Adelante, licenciada Leticia. Es referente a esta pregunta, pero dice que al final, ¿no? Al final. Ahorita los que levanten su mano, ayúdenme a contestar. Esta pareja vivía 3 meses junta, 3 meses no porque el señor se iba a Estados Unidos, entonces no estoy cumpliendo aparentemente con la situación de que era de manera permanente y constante. ¿Se cumple el concubinato? No, porque 3 meses yo vivía con la pareja, 3 meses soltero, 3 meses con la pareja y así me la fui llevando por algún tiempo. ¿Qué opina?
¿Cómo acreditarías? Adelante. Yo digo que sí, por medio de la testimonial, ¿no? Si hay vecinos y pues se dan cuenta que viajan y viven juntos, que comparten el mismo inmueble y la persona viaja, yo creo que sí se podría acreditar, ¿no? Porque pues, hay una convivencia, ¿no? Ok, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Se puede o no se puede acreditar? Aquí la ley me dice que debe ser de forma permanente y constante. 3 meses vivo con él, 3 meses no, otra vez sí, otra vez no. No estoy diciendo que me voy porque se enoja el novio o la novia y me voy a mi casa de mis papás y regreso. Es por cuestiones de trabajo y no hubo hijos. Adelante, licenciada Leticia. Aquí en este caso, licenciado, el hecho de que el domicilio pueda tener el donde se encuentran habitando pudiera influir, ¿no? ¿Me estás diciendo o me estás preguntando? Te estoy preguntando. Ok. Adelante, licenciado José, ahorita contestamos. ¿Soy yo? José Vicente, por favor. Ok. Para mí sí se puede acreditar el concubinato, ya que el hecho de que él se retire por razones de trabajo no significa que haya una separación. ¿Por qué? Porque ambos están consintiendo que su vida de pareja es así, porque igual un matrimonio puede vivir de esa forma. Entonces, bueno, ya en la substanciación ya se puede acreditar con otros elementos de que efectivamente sí acreditan el tiempo, y que quiera decir, bueno, es que voy a acumular 3 meses ahorita y 3 meses en marzo y 3 meses en junio, por ejemplo, no. Yo creo que sí se puede acreditar. Ok, licenciada Verónica, y contestamos. Vero Castillo. Adelante, Vero Castillo, puedes tomar la palabra. De ahí te doy la palabra a Beatriz Adriana. Ay, perdón, ya. Perdón, es que estaba mi micrófono apagado, licenciado. Yo creo que sí se puede así, porque podemos demostrar también ahora sí que por medio de mensajes o llamadas, que ellos mantienen un constante, bueno, ahora sí una unión constante en base al trabajo. Pudiera ser que él está trabajando en el extranjero, pero le hace transferencias o cosas así, entonces ahí podríamos demostrar que ellos siguen, ahora sí que es constante lo que ellos están viviendo. Te agradezco, licenciada Beatriz. Hola, buenas noches, gracias. Soy estudiante y no tengo mucha experiencia, pero voy a opinar lo que considero. Coincido con la licenciada Verónica, creo que pudiese acreditarse mediante precisamente conversaciones, llamadas, capturas, inclusive el momento en el que la pareja, si se va, como comentó el otro abogado, se está dando un consentimiento por trabajo, para mejorar, y ahí también hay una prueba en la cual pues él está de alguna manera aportando a los gastos para el hogar. Ok. Ya creo que entre todos están comentando, ya están ahí llegando a la respuesta. Sí se podría acreditar. ¿Por qué? Porque aunque hubo periodos donde no estuvieron físicamente juntos, como pareja sí lo estaban. Las condiciones laborales del señor, en este caso, le exigían pues que se trasladara a otro país, y al trasladarse a otro país, cosa que no era porque ellos decidieran separarse físicamente en su relación, por así decirlo, pues no significaba significa que el concubinato se está rompiendo. Mucho ojo con eso. ¿Por qué salió la duda? Porque la persona que lo preguntaba en su momento, si no me equivoco, estaba defendiendo a la señora. ¿En qué sentido? El señor dijo, no, es que yo ya no estaba en concubinato con ella, yo nada más viví tantos meses y yo me fui a Estados Unidos, pero no aclaraba que se había ido por trabajo. Si tú como abogado no le aclaras al juez que sí efectivamente se fue a Estados Unidos, pero por cuestiones laborales, a lo mejor solicitas a la empresa que gire oficios para que indique
por qué razón se traslada por parte de la empresa allá. Es una prueba que te va a servir para acreditar que el señor laboraba en tal empresa, que el señor se fue allá por cuestiones de la empresa, como comentaron también, le hacía transferencias económicas, se mandaban mensajes de WhatsApp diciéndose que se aman, se extrañan y que ya se quieren ver. Entonces, tenemos que tener mucho ojo porque tanto el abogado astuto puede hacer que uno de los concubinos se salga con la suya, por así decirlo, desacreditando que ya no había concubinato desde hace cierto tiempo, o que su concubinato solo duró los primeros 3 meses porque a los 3 meses se separaron, o ciertas cuestiones. Por eso es muy importante estar siempre de los dos lados. ¿En qué sentido? Ver cómo voy a defender a un lado o al otro, o ver cómo la persona contraria me está acreditando que supuestamente no existía un concubinato. ¿Por qué? Porque no había hijos. La base fundamental a veces son los hijos. Cuando hay hijos, prácticamente es muy difícil o imposible que el juez diga que no hubo concubinato, porque, a ver, hubo una relación, estuvieron viviendo juntos y ahí está el acta de nacimiento del pequeño, de la pequeña, de los pequeños. Es un poco más sencillo, pero cuando no hay hijos, ¿a quién le crees? La esposa, en este caso la concubina dice que vivieron cierto tiempo, el concubino dice que no, pero ¿cómo lo vamos a demostrar? Testigos también, y bueno, todo lo que ustedes puedan tener que acredite que hubo una relación entre las dos personas durante X cantidad de tiempo, según tu código. Si tu código te pide 1 año y no tienes hijos para acreditar, como pusieron ahí en el chat, que si hay hijos en automático no necesitamos comprobar el tiempo, pues tenemos que ver cómo podemos acreditar cierta temporalidad, porque a lo mejor en la relación solo estuvo la pareja, no hubo nada más. No sé si es un poquito claro, si está hasta cierto punto entendible, o quedan dudas en base a lo que estamos preguntando y lo que se está contestando. Es un ejemplo que surgió ahí de un cliente real, que se le trata de retroalimentar a la persona, que sí se puede acreditar. Obviamente es complicado, no imposible, pero que si nosotros somos muy cuidadosos en cómo lo manejamos, vamos a poder comprobarle a la autoridad que hubo un concubinato y que la persona, la contraria, pues al no querer dar a lo mejor una pensión alimenticia, una pensión compensatoria o ciertas situaciones, pues se quiere salir con la suya. ¿Está claro o hay alguna duda? Ayúdame con la siguiente, licenciado Luis. Si hay dudas, levanten su manito, si no, para mí me queda claro que está claro para ustedes. Entonces, de manera muy general, esa es la definición. Es la unión entre dos personas con cierta temporalidad que va a depender del Estado, la legislación del Estado, y que si hay menores, en este caso hijos, pues es también con lo cual se acredita y hacemos a un lado la cuestión de la temporalidad. Realmente el concubinato, hasta cierto punto, entenderlo no es tan difícil. Aplicarlo y comprobarlo es ahí donde se empieza a comprobar. Dígame, licenciado Gregorio. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos y feliz año. Mi duda va en relación a lo que se mencionó anteriormente, que en el Estado de México especifica que el concubinato se debe, menciona a un hombre y una mujer. Entonces, quiere decir que allá no se puede configurar el concubinato si son 2 personas del mismo sexo. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque si yo soy muy tajante y yo digo que mi código dice hombre y mujer y yo tengo mi pareja hombre, pues el código no me permite acreditar un concubinato. Entonces, estrictamente sí, no se podría. No, porque hay jurisprudencia. Nos vamos a apoyar de otra legislación de otros estados de la República en donde resolvieron que un hombre con un hombre hacen una vida en común y al hacer una vida en común se acredita un concubinato. Entonces, en la cuestión, si usted le llegara un asunto del Estado de México, se apoyaría con jurisprudencia que emana de otros asuntos que se resolvieron de otros estados de la República. Con eso podríamos acreditar el concubinato, diciéndole al juez, pues tiene criterio, aunque tu código especifica esto, hay otros códigos, hay otras situaciones, hay otras herramientas jurídicas que nos van a ayudar a que tu criterio sea más amplio y me otorgues el concubinato. Por eso la respuesta es sí y no. Teóricamente sí lo podemos acreditar, pero dije sí o no para explicar por qué sí y por qué no. ¿Quedó un poquito claro o hay alguna duda? No, perfecto, gracias, está claro. Ok. Sí, ahí aclaran, bueno, que es unión
Sí, realmente en el tema de la cuestión de las personas del mismo sexo, hombres con hombre, se maneja como unión, todavía no hay como tal tampoco un matrimonio, si lo quieren ver, pero bueno, de manera práctica y de manera real, lo que estamos acreditando cuando es hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, es un concubinato. ¿Por qué? Porque se generan derechos, que es lo que vamos a entrar ahorita. ¿Cuál es el derecho que comúnmente se le da a este tipo de personas que no es hombre con mujer? Pues el de seguridad social, por lo regular. Se desprende de ahí, se enferma la pareja, necesita cierto tratamiento médico. Obviamente no se lo pueden dar porque dicen, ¿cómo crees? No es tu esposa, no es tu esposo, no es tu concubino. ¿Por qué? Porque tú eres hombre y él es hombre. Sí, son muy cuadrados o eran muy cuadrados en esa parte. Entonces, debido o a raíz de esas situaciones, empezaron con las cuestiones de seguridad social, se empezó a cambiar y se empezó a generar un tema de pensión alimenticia. Ahorita vamos a entrar al tema de los bienes también, por ejemplo. Entonces, a raíz de que se van generando cierta problemática entre las parejas, es que la legislación va cambiando, las autoridades van ampliando el criterio, pero se consolida prácticamente en algo común. Para explicarle a nuestros clientes tenemos que ser a veces muy coloquiales en hablar. Si yo le doy términos jurídicos no nos van a entender, y si no nos entienden, lo más seguro es que no nos contraten, y si no nos contratan, pues no significa que podemos apoyar. Si nos entienden en palabras no tan legales, por así decirlo, al cliente le va a quedar claro. Yo ya sé que voy a tener que utilizar otro concepto, otro artículo, a utilizar de apoyo cierta jurisprudencia. Le voy a explicar de manera muy ligera para que él entienda que conozco también, pero voy a aterrizarlo en palabras de ellos. Dime, licenciada Fabiola Medina. Buenas noches. Por ejemplo, si yo estoy en un estado donde mi código civil me marca que tengo que tener 1 año y me cambio a otro estado donde me dice que más de 2 años, ¿cuál es el código civil que me va a amparar? Ok, una pregunta que es como cuando es el matrimonio. Yo me casé en tal lado, mi último domicilio conyugal es en tal lado, pero estuve viviendo en tal lado. ¿A dónde o qué código utilizo? Es una respuesta muy sencillita, pero que normalmente todos, o bueno, cuando no tenemos cierta experiencia nos confundimos. Entonces, un voluntario valiente que levante la mano y diga, la licenciada Fabiola preguntó, yo vivía en concubinato con Juan Pérez en Tlaxcala, y ahí me pedían 1 año, y yo ya tenía 1 año, pero ¿qué crees? Que me fui a Veracruz, y ahí me piden 2 años. ¿Cuál código utilizo? Dime, licenciado. Levantó su mano. Ya no. Un valiente, una valienta. ¿Qué código vamos a utilizar? Sin miedo. Si nos equivocamos, para eso estamos. Para aprender. Licenciado Gerardo. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Aquí hay una interpretación mucho más a fondo. Ya son derechos adquiridos y reconocidos en un código donde tuvieron un domicilio anterior. Cuando cambian de residencia, obviamente el código por lo general establece que aplica para todos los habitantes de esa jurisdicción o de esa entidad federativa. Sin embargo, depende mucho de qué es o para qué se quiere acreditar ese concubinato. El concubinato existe como tal, reconocido por la legislación de un estado. Varía esa condición en cuanto a la temporalidad, pero no por ello deja de existir el concubinato. Lo que debemos de concretar es que se va a utilizar el código y la normativa que sea vigente y que sea aplicable para el estado donde se encuentren en ese momento. Sería mi comentario. Te agradezco. Les complementa, licenciado David. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Efectivamente, por razón de territorio sería el código o la legislación donde tenga su domicilio, donde se va a ejercer la acción de concubinato. Ok. Aquí nos están diciendo, en resumen, licenciada, con base a tu pregunta, que sería el último, vas a utilizar el código en el último domicilio donde tú estés, pero a lo mejor vas a usar de respaldo, de apoyo, que estuviste viviendo en tal lugar tanto tiempo y que ahí se configuraba el concubinato en tanto tiempo. Hay que tener mucho cuidado en algo, y como bien lo comentó el licenciado, no significa que en todos los asuntos legales, y ahorita vamos a poner un ejemplo,
tiene que ser forzosamente el domicilio donde vives. Yo vivo en la Ciudad de México. Entonces yo tengo que utilizar el código de la Ciudad de México, porque allí vivo. Teóricamente sí. ¿Cómo se llama eso? Competencia. ¿Qué es la competencia? Pues, ¿qué autoridad o qué juzgado va a hacerse cargo de mi problema legal con base al territorio donde estoy? La competencia tiene varios parámetros o varias aristas. Uno de ellos es el territorio. Entonces, el juzgado dice, a ver, tú vives en la Ciudad de México, yo soy el juzgado de la Ciudad de México, claro que sí te puedo atender. Pero fíjense, tema o materia familiar, controversia del orden familiar. ¿Qué son las controversias del orden familiar? Normalmente cuando se pelea la custodia, la pensión y el régimen de visitas. Lo que la ley me dice es que si papá vive en el Estado de México y mamá vive en la Ciudad de México, teóricamente muchos nos iríamos con la idea de tengo que demandar en la Ciudad de México porque yo ahí vivo con mi hijo. Pero la ley ahí es muy amplia y dice, aquí vamos a darle el beneficio al menor, algo que se llama interés superior del menor. Y si al menor le conviene, por X o por Y, o al papá o a la mamá que tenga al menor, demandar en el Estado de México, porque ahí vive el papá, se puede ingresar la demanda en el Estado de México, pero no todos los juicios o no todos los problemas legales te permiten en eso. El matrimonio es muy claro, el divorcio, último domicilio conyugal. En el último domicilio donde viviste, ahí tienes que demandar. Controversia te dice domicilio de papá o domicilio de mamá. Y si viven en diferentes estados, tú decides en dónde puedes demandar. ¿Por qué? Porque vamos a cuidar el interés superior del menor. Entonces, no nos casemos con la idea o no nos quedemos con la idea de el último domicilio, porque así dijeron en el concubinato. En el concubinato aplica porque es específico para esa materia, en controversia puede haber dos, en divorcio no aplica, es el último domicilio conyugal. Que ya nosotros a veces de manera mañosa utilicemos otros domicilios porque me conviene divorciarlo en tal lado o hacer cierta cuestión es diferente. Pero la ley a veces es muy clara. Te permite o te aclara específicamente en un lado o bajo una legislación o es un poco o hasta cierto punto abierta para que tengas dos alternativas, como en el caso de la controversia del orden familiar. ¿Hasta aquí hay alguna duda o quedó claro hasta dónde vamos? Creo que vamos bien. Okay. Dime, licenciado, adelante, adelante. Híjole, no sé si soy yo. No se te entiende nada. Le preguntaba si por lo que No se le entiende. Se escucha mucho eco. No sé si tengas dos dispositivos abiertos, pero no te entendimos. Sí, pensé que era yo, pero no, ¿verdad? Los demás ahí me corroboran que sí, no se le entiende al licenciado. Así es, no se le entiende. Hazme un favor, escríbela ahí en el chat. Sí, el abogado tiene encendido dos equipos, por eso se oye así. Sí, si quieres en lo que ves lo de tu audio, escríbenos la duda y ahorita la revisamos ahí ahorita vamos a revisar las dudas que estén ahí. Por favor, ok. Entonces, en esta diapositiva que vamos a ver, ya vimos que es concubinato, ya vimos algunos ejemplos prácticos o reales. Ahora vamos a ver cuáles son los derechos. La concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones. No nada más es yo vivo con tal persona y no pasa nada porque no estamos casados. Muchas personas dicen, me voy a juntar, yo estoy juntado y no tengo ninguna obligación y ella no tiene ningún derecho. Normalmente es lo que las personas piensan. Mucho ojo, los derechos y obligaciones más comunes, no son los únicos, pero los más comunes en el concubinato son los alimentarios y los sucesorios. ¿Qué son los alimentarios? Una pensión a la pareja que está en desequilibrio económico. Pongamos un ejemplo. Juan y María viven en concubinato.
Juan es trailero, le va muy bien económicamente. María se dedica al hogar y cuida a los pequeños que tuvieron en concubinato. De repente Juan se consigue, espero que no haya aquí ningún Juan, y si no es otro Juan, Juan se consigue ahí en uno de sus viajes como trailero a una persona, otra pareja, y decide decirle a María que ya no quiere vivir con él. Entonces, como estaban juntados, pues le dice, no te voy a dar dinero y hazle como quieras. Ahí es donde entra el derecho para María y sus hijos de una pensión alimenticia y la obligación de Juan de proporcionar dicha pensión alimenticia, porque aunque no existía un matrimonio como tal, existieron hijos y existió una situación donde ella se dedicó preponderantemente al hogar, y algo mucho mayor, él, al separarse de ella, al ser el único ingreso o sustento económico, pues genera un desequilibrio económico para María. La pensión compensatoria, que nos dice que es diferente a la pensión alimenticia. Cuando hay un desequilibrio económico en alguna de las partes, la parte contraria, que no tiene ese desequilibrio económico, tiene la obligación de proporcionar cierta cantidad de dinero a la pareja, bueno, en este caso la expareja, para que pueda subsistir por cierto tiempo. Entonces, una de las obligaciones y derechos son los alimentarios y la otra los sucesorios, que es donde entramos al tema de los bienes y que vamos a aterrizar un poquito más adelante. Independientemente de los demás reconocidos en las leyes, por eso dije, no son los únicos, pero son los más comunes. Rigen todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia en lo que le fueren aplicables. Entonces, el Código de la Familia, por ejemplo, el Estado de Hidalgo, que manejan un Código de Familia, o el Código Civil y Procedimientos Civiles en Ciudad y Estado de México, o ahora el nuevo Código Nacional, trae esas aristas, trae esos detalles, cuándo es la familia, cuándo va a aplicar, cuándo se compara la obligación y el derecho de un matrimonio a un concubinato. De manera enunciativa, derecho a alimentos, derechos sucesorios, presunción de paternidad del concubino respecto de los hijos de la concubinaria, derechos patrimoniales, derechos de seguridad social, derechos de protección de violencia familiar. Entonces, estos son algunos de los derechos que se generan a raíz de la unión de dos personas, hombre o mujer, hombre u hombre, o dependiendo cómo lo maneje su código, que hicieron vida en común durante cierto tiempo. Pago de alimentos, los temas sucesorios. ¿Qué significa eso, presunción? Pues que si hubo hijos en común, pues se da por hecho que el papá es el concubino de la concubinaria y no un tercero. Se da por hecho eso por el hecho de estar en común. El patrimonio, que es hablando ya del tema de que vamos a lanzar o vamos a explicar la pregunta más adelante. La seguridad social, que es lo que muchos peleaban. Como no es la esposa, seguro social, no podemos atender, no puedes dar a luz, necesitas operación, no te podemos dar hacer la operación. El tema de violencia familiar. Entonces, cuestión de los derechos, es muy importante que nosotros como abogados utilicemos la legislación que nos corresponda, nos apoyemos de jurisprudencias, ley, por ejemplo, si es de las mujeres, ley para las mujeres, etc., ¿no? Ley de los niños, todas las cuestiones que nos sirven de apoyo, no encasillarnos nada más a mi código específico, hay más, pero tenemos que saber cómo aplicarlo, cómo exponerlo, cómo argumentarlo, cómo fundamentarlo, para que la autoridad no solo diga hubo un concubinato, sino se generaron ciertos derechos y ciertas obligaciones, y por lo tanto yo, Juan Pérez o María, tengo obligación o derecho de hacer esta situación a raíz de mi separación, de que Juan el trailero se fue con X persona. ¿Está claro o hay alguna duda en cuanto a los derechos? Apóyame con la siguiente, por favor, Luis. ¿Vamos bien? Si vamos bien, levanten su pulgar para que sepa que no estoy hablando solo. Ok, adelante, Brenda. Bueno, ¿tenías una duda o simplemente se te fue? Ok, creo que se fue. Brenda, adelante, toma la palabra. Creo que no. Si vas a hablar, me interrumpes, no te preocupes. Ok. Derechos y obligaciones.
Ya hablamos un poquito de lo anterior, aquí estos son muy específicos. Otras leyes, mucho ojo, no estamos hablando de la ley o del Código Civil, estamos hablando de otras leyes. La ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE, o de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reconocen la figura del concubinato para dotar de ciertos derechos a quienes viven o han vivido en esta situación. Sin embargo, señalan requisitos propios para la configuración del concubinato y así otorgar derechos a la concubina o al concubinario, como son el derecho a gozar de una pensión de viudez. Entonces, vuelvo a repetir, el hecho de que la ley del IMSS y la ley del ISSSTE reconozcan la figura del concubinato, no solo meramente por eso te va a dar ese derecho de lo que como tal estas instituciones proveen, sino tienes que cumplir ciertos requisitos para que una vez configurado el concubinato y cumpliendo los demás requisitos que cada ley, ya sea la del IMSS o la del ISSSTE marca, te otorguen estos derechos. ¿Qué derechos son? Una pensión, el propio servicio médico, una pensión de orfandad, posiblemente si hay menores de edad y llega a fallecer el concubino. Entonces, estas cuestiones son muy importantes que nosotros como abogados entendamos, porque muchas veces me he topado por falta de actualización, experiencia y querer estudiar, porque esa es la realidad. Muchos abogados mal asesoran. ¿Vivías con una persona? Sí. ¿Te casaste? No, pues ya no tienes derecho a nada. Pobre señor o señora, ya no le busca porque piensa que ya no tiene derecho a nada. Pero es que teníamos un hijo, mi hijo tiene 5 años, mi esposo se murió y pues no nos casamos y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, si yo no conozco, si yo no estudio, no me pongo a revisar, pues vamos a mal asesorar y estamos haciéndole daño a menores, a personas que al final por falta de conocimiento de nosotros estamos perjudicando a terceros. Por eso siempre la recomendación de servidores, si de verdad no tenemos la experiencia ni el conocimiento, no le digas a tu posible cliente, no sé, no puedo. Dile, mira, yo no sé, pero colaboro o conozco quien sí sabe. Vamos y allá te vamos a ayudar. Generas un cliente, le vas a ayudar y no quedas mal. Pero muchas veces es, pues no sé, pero le voy a decir que sí y a ver qué sale. Empiezo a meterme a Wikipedia o empiezo a meterme donde Dios me da a entender y empezamos a cometer errores garrafales. Entonces, tenemos que darle la seriedad a nuestro trabajo, porque nuestro trabajo, seamos estudiantes, seamos abogados, llevemos un mes, llevemos años, es muy importante. De por sí está muy denigrado para que nosotros le sigamos echando más leña al fuego. ¿Alguna duda respecto al tema de derechos y obligaciones? ¿O algún comentario? Hay que recordar también que esto es de manera muy general. La invitación es, busquen la ley del Seguro Social, busquen requisitos de la ley del Seguro Social para el concubinato, requisitos del ISSSTE. Yo vivo en Puebla, porque hay diferentes estados, yo vivo en Chiapas, yo vivo en Veracruz. ¿Qué marca mi código? No marca nada, o es muy somero. Me apoyo con la jurisprudencia. Tenemos que empezar a estudiar, a aprender, y la ventaja de este tipo de charlas y de los grupos que tenemos ahí de WhatsApp es eso, o la idea de eso es podernos ayudar. Mira, yo soy de tal estado, voy empezando, no tengo idea, me voy a poner a estudiar, pero también hay quien nos pueda apoyar. Para eso estamos también. Adelante, licenciado José. Sí, como lo mencionas, es bien importante que distingan lo que marca el Código Civil o el código de cada estado, porque, bueno, ya vimos ahorita que algunos marcan 1 año, 2 años, pero para efectos de seguro social exigen 5 años o que tengan un hijo en común y que, bueno, además, no tengan impedimento legal para contraer matrimonio. Entonces, bueno, sí que se toma muy en cuenta, primero, que si no tienen hijos, necesariamente tienen que acreditar la convivencia de los 5 años.
así lo marca el artículo 130. Y ya con un hijo no importa la temporalidad, pero bueno, sí hay que acreditar de todas maneras que hubo el concubinato. Siguiendo con lo mismo del Seguro Social, el Seguro Social, además de esa situación, pide que sea mediante que la acreditación del concubinato sea expedida por medio de un juez de lo familiar, o sea, una jurisdicción voluntaria. Así es. ¿Es Ahora cuánto? vamos a aterrizar las dos únicas formas de acreditar el concubinato. Le agradezco mucho, Lic. Adelante, licenciado David. Link, fíjate que aquí yo soy del estado de Oaxaca. Fíjate que tuve un asunto en cuanto a la cuestión de una pensión por viudez de una concubina. Entonces, dentro de los requisitos del Seguro Social, como efectivamente dice el colega, es de 5 años. Sin embargo, aquí se aplica el derecho pro persona. En lo que más beneficia a la persona es lo que debe de aplicar. Tuve que hacer un juicio en la Junta Laboral para efecto de que el Seguro Social pudiera reconocer el concubinato tal como se hizo en el procedimiento incidental. Aquí es un procedimiento incidental porque el juez tiene que resolver que efectivamente hubo concubinato, y en la jurisdicción voluntaria únicamente es en base a una testimonial o a un reconocimiento, pero no se puede en ese sentido porque la persona quien ya falleció, pues cómo lo hace, ¿verdad? Reconocer que efectivamente vivió en concubinato. Entonces sí es estudiarle un poquito y aplicar, como dice usted, otras legislaciones, no únicamente la cuestión familiar. Es lo que he hecho aquí en el juzgado de lo familiar. Gracias. Así es, como bien, te agradezco, Lic. Como bien lo comenta, se puede empezar a complicar si no hay hijos, por ejemplo, que es lo que luego empieza a generar ciertos problemas, ¿no? Porque hay que cumplir con los 5 años que marca el INSS, y yo nada más tenía 3, y mi abogado no sabe, por lo tanto el abogado dice, pues ya no podemos hacer nada. Entonces, claro que se puede hacer. Tenemos que volvernos abogados, perdónenme la palabra, mañosos, pero haciendo bien las cosas, porque si no, pues va a ser imposible. Hay cosas que sí, realmente no se pueden lograr, que aunque el cliente te diga, te voy a pagar el triple o lo que sea, que te prometa, pues hay cosas que sí no. Pero hay cosas que se dejan de hacer por esa falta de conocimiento y de expertise. Entonces, me da mucho gusto escuchar licenciados de Oaxaca, de Veracruz, de varias entidades. Eso es bueno porque vamos aprendiendo. A mí me ponen en jaque a veces porque su servidor está en la Ciudad de México, mi fuerte ciudad y estado de México. Conozco algunos otros estados, Hidalgo, Querétaro, Puebla, uno que otro asunto, pero no es lo mismo estar todo el tiempo ahí. Entonces me ponen ahí en jaque con ciertas cuestiones, pero bueno, aquí por eso siempre anticipo y les digo, aquí yo aprendo de ustedes y yo trato de compartir lo poquito que sabemos, ¿no? Pero aquí la idea es entre todos ayudarnos, explicarnos, retroalimentarnos y poder crecer. Esta diapositiva, bueno, la vamos a saltar meramente, les vamos a compartir al rato la presentación. Ahí ya pueden ver la diapositiva, nos trae ciertos conceptos del derecho a protección familiar en el concubinato y otras uniones, que es lo que comentaban en un mensaje. No meramente la figura entre hombre y hombre es un concubinato, es una unión, pero bueno, nos trae ciertos artículos, nos trae cierta información, tardaríamos muchísimo tiempo en analizarlo, se los dejo para que ya con calma en sus tiempos libres lo puedan revisar, y bueno, que les sirva de respaldo, ¿no? Ayúdame con la siguiente, por favor, licenciado. Muy bien. Ok, ya vimos qué es el concubinato, ya vimos derechos y obligaciones, ya platicamos algunos ejemplos. Ahí viene lo más difícil. ¿Cómo lo voy a acreditar? Donde a veces nos atoramos, donde a veces nos desesperamos, donde a veces nos rendimos. Una pareja en concubinato, alguno de los concubinos o el concubino que sobrevive a otro podrá tener la necesidad de darle formalidad o acreditar el concubinato para ejercer alguno de los derechos derivados del concubinato. En resumen es, la pareja, si los dos están vivos, por alguna situación, van a querer acreditar su concubinato. O si alguno de los dos falleció, el que le sobrevive va a querer acreditar el concubinato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ayúdame con la siguiente.
Muévela ahí, Luis, por favor. Ok, gracias. Lo acababan de decir hace rato. Hay dos formas de acreditar el concubinato, pero no las dos me sirven. Ahorita aclaramos. Porque a veces la autoridad, dependiendo quién me solicite la acreditación del concubinato, es muy tajante. Y si me dice que es por cuestión judicial, es decir, por el juzgado familiar o civil, dependiendo del estado donde estemos, pues no nos va a seguir el segundo punto. Las dos formas, hoy en día, más adelante no lo sabemos, que son vigentes para acreditar un concubinato es el procedimiento de jurisdicción voluntaria para acreditarlo y la constancia o carta de concubinato. El procedimiento de jurisdicción voluntaria se tramita o se presenta ante el juez de lo familiar competente, según del estado de la república que se trate. Entonces, cada estado de la república va a tener o tiene su código, y en su código te va a decir o te dice cómo se marca o cómo se acredita el concubinato de manera jurisdicción voluntaria. Entonces, aquí tenemos que tener mucho ojo. Sí, existe el Código Nacional y ya vienen otras situaciones, pero mientras no esté en vigor en nuestro estado, ustedes sigan trabajando con base al código donde vayan a trabajar el asunto, no donde ustedes litiguen, porque si yo vivo en la Ciudad de México y estoy litigando en el estado, mi código es del estado. Suena chusco también, pero muchos nos equivocamos ahí. Entonces, vamos a utilizar el código con base a la persona o personas que necesitan ese trámite o esa jurisdicción y el estado donde estén llevando a cabo esta situación. La segunda es una constancia. Esta simplemente es una solicitud en donde mediante varios documentos y requisitos, el registro civil, ayuntamiento o el DIF, Desarrollo Integral de la Familia de cada estado, te va a generar eso. Podemos tener una constancia, sí, podemos tener también una resolución de un juez de la jurisdicción voluntaria, también. ¿Cuál tiene más validez? ¿Cuál creen? Ya se contestó, pero es importante para ver si nos quedó duda. ¿Cuál creen que realmente, entre comillas, o no entre comillas, de las dos, tiene más validez legal? ¿La jurisdicción o la constancia? Levanten ahí su mano y apóyenme opinando. Voy a elegir de las personas que las nuevas, digo, les agradezco mucho a los que están participando constantemente, pero la idea es que aprendamos todos. Laura, adelante. La de la jurisdicción. Ok, pero ¿por qué? Yo apenas hice uno y bueno, es que, bueno, yo siento que tiene más validez porque aparte por decir lo querían, querían la acreditación del concubinato para cobrar la pensión del IMSS. Entonces, pues es la que solicitan y yo siento que es la que tiene más valor. Ok. Adelante, licenciada Estela, por ahí le vi la mano de Estela. Sin miedo, no la bajes, Estela. ¿Tú opinas? Sí, buenas noches. Buenas noches. Profesor. Sí, yo pienso igual que la compañera respecto a que se va a aplicar la jurisdicción voluntaria porque tiene más, al menos pienso que tiene más, un poco más de validez por lo que está planteada la jurisdicción que una constancia. Ok. Están contestando bien, pero veo que hay dudas en su forma de explicar. Nunca me lo tomen a mal, siempre es con amor. Como abogados tenemos que aprender a expresarnos a veces un poquito mejor todos para explicarle. Cuando estemos entre abogados, pues utilicen su léxico más redundante, más bonito, para que digan, él sí estudia. Cuando estemos con los clientes, bajemos el nivel. Licenciada Beatriz, licenciado Israel. Gracias, Un comentario nada más. Al igual que las compañeras que las licenciadas, considero que es la jurisdicción voluntaria la que tiene más valor, toda vez que quien la está emitiendo es un juez de lo familiar y por ende, pues bueno, es una autoridad. Ok, es una autoridad competente para resolver ese tipo de situaciones. Adelante, licenciado Israel, y cerramos con licenciado David. Sí, igual como lo decía la compañera licenciada,
la jurisdicción voluntaria tiene mayor validez, puesto que es por una resolución de un juez de lo familiar, el cual pues tiene un mayor peso y lo cual pues genera un mayor efecto que a diferencia de lo que es la constancia o la carta de concubinato, la cual se expide por lo que es el desarrollo integral familiar. Gracias, Lick. Adelante, licenciado David. Para mí, compañeros, la jurisdicción voluntaria tiene mayor peso legal por las situaciones siguientes. Para poder obtener una resolución del juez, debemos de aportar pruebas. Y en la otra parte son requisitos que no tienen la calidad de pruebas para poder emitir un resolutivo como el que emite el juez competente de lo familiar, que es el que debe de conocer de las controversias o de las cuestiones inherentes a la familia. Gracias. A usted, licenciado. Pues sí, muy bien, lo comentaron todos, es jurisdicción voluntaria por el solo hecho de ser una resolución judicial. De hecho, ahí he visto que muchos principiantes, incluyéndome en su momento, nos confundíamos porque ingresábamos, por ejemplo, la solicitud de una pensión compensatoria y agregaba mi constancia que me había dado el registro civil, acreditando sí que hubo un concubinato porque el registro civil me lo expidió entre esas dos personas, ¿no? Y el juez me prevenía. ¿Qué es la prevención? Cuando tú ingresas una demanda, una solicitud, una jurisdicción, el juez como que te llama la atención y te dice, a ver, abogado, tu demanda está incompleta, le falta o le sobra, arréglala. Se llama prevención. Es una corrección, una llamada de atención para que una vez que nosotros hagamos esa corrección, ahora sí nuestra demanda se ingrese, ¿no? Entonces, en esa prevención normalmente cuando pasan este tipo de cosas y el juez no tiene acreditado con ningún documento el concubinato o lo tiene bajo constancia y su criterio, o en este caso el INS no le funciona, te dice, necesito que me acredites el concubinato bajo resolución judicial. Y si nosotros no sabemos qué es una resolución judicial, nos volvemos locos. Entonces, si el juez te llega a prevenir o alguien te llega a decir que acredites el concubinato mediante resolución judicial, ya sabemos que lo que vamos a hacer es ir al juzgado de lo familiar o juzgado civil, si no existe como tal el término en tu estado familiar, y vamos a ingresar un procedimiento de jurisdicción voluntaria, donde con pruebas, como bien lo comentaron, vamos a demostrarle al juez que Juana y Chana estuvieron viviendo cierto tiempo y tuvieron cierta relación, cierta unión y tuvieron ciertos hijos y por lo tanto se acredita un concubinato para los derechos que me van a favorecer más adelante. Entonces, resolución judicial, si me piden, es meramente tramitar la jurisdicción voluntaria. No es una constancia. Si me piden resolución judicial y llevo la constancia, me van a desechar porque te van a decir, te di oportunidad de que trajeras tu prevención, es decir, tu jurisdicción voluntaria, y como me trajiste una constancia y eso no me sirve, tu asunto está desechado, te lo rechazo y tienes que volver a empezar. Entonces, mucho ojo cuando nos pida ciertas cosas. También hay otros temas, por ejemplo, resolución, que es otra cuestión, es cuando hay una persona que tiene dos nombres o documentos con dos nombres o más y es la misma persona. Mediante resolución judicial te prevengo a que me acredites que tal persona es la misma de todos los documentos. ¿A qué voy a hacer? Un procedimiento de jurisdicción voluntaria de acreditación de la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que empezar a manejar ciertos conceptos como abogados y estudiantes y tenemos que trasladarnos al cliente para que nos entienda esa parte. Entonces, las dos formas, reitero, procedimiento de jurisdicción voluntaria, que es una resolución judicial, que expide obviamente un juez de lo familiar o civil, mediante varias pruebas, que ahorita vamos a enlistar, y la segunda forma, una constancia que emite el registro civil, donde prácticamente es muy sencillo, es un trámite, llevo requisitos, pago cierto impuesto, porque eso es lo que se hace, y me dan una constancia, ¿no? Para ciertas instituciones o para ciertos trámites la constancia sí me sirve, y para otros, la jurisdicción. Si tú tienes un cliente que necesita acreditar el concubinato, desde mi punto de vista,
inicia de una vez con el procedimiento de jurisdicción voluntaria, evítate el tema de la constancia, salvo que te sirva de urgente porque sale más rápido, pero vas a evitar que pierda tiempo, vas a evitar que le rechacen su trámite y vas a evitar verte mal en el sentido que tenías desconocimiento, porque el cliente te va a decir, oiga, ya llevó la constancia y en el IMSS me dicen que eso no sirve, que tiene que ser una resolución judicial. Entonces el cliente se va a dar cuenta que no sabías y pues empezamos a quedar mal. Entonces son las únicas dos formas actualmente, salvo que alguien sepa que hay otra, ahí interrúmpame, pero son las únicas dos formas que existen para acreditar. La de mayor peso o mayor validez, por así decirlo, es la cuestión de la jurisdicción voluntaria, resolución judicial. Adelante, licenciada Sandra, por favor. Levantaste tu mano. ¿Sí me escuchó? Sí te escuchas. Ah, ok. En el caso de la jurisdicción voluntaria, como documento para acreditarlo del concubinato, es presentar el acta de nacimiento de ella, ¿verdad? Y también de él. Cámbiala a la siguiente, licenciado. De hecho, ahí vamos. Sí, es parte de. Cámbiala a la siguiente. Sí, licenciada Sandra. Aquí lo pusimos como requisitos, pero bueno, si es para la cuestión de la constancia, van a ser requisitos. Si es para la cuestión de la jurisdicción voluntaria, van a ser pruebas. Lo más común y lo más básico, y que ya lo estuvieron diciendo a lo largo de la charla, son testigos. ¿Testigos quiénes son? Esas personas a quienes les va a constar que la pareja hizo vida en común por cierto periodo, o el que la ley pues señale aplicable, ¿no? El caso en concreto, que los miembros de la pareja están libres de matrimonio o que la pareja tiene hijos en común. Entonces, si vamos a acreditar un concubinato en un juicio, de inicio consíganse los mejores testigos. ¿Quiénes son los mejores testigos? A veces creemos que la familia. Sí y no, normalmente no. ¿Por qué? Porque la familia como testigo, ¿qué va a decir? Pues lo que le conviene al familiar. Entonces la autoridad al que le va a dar peso como un testigo es un tercer interesado, por así decirlo. Una persona que no tiene nada que ver, un vecino, un amigo, alguien que estuvo cerca de esa pareja y que puede corroborar que efectivamente tenían una vida de concubinato. Estos testigos son los idóneos, porque no tienen nada que ganar o que perder, simplemente son mis vecinos, nos saludaban todos los días, es más, a veces comíamos juntos, sus hijos y mis hijos jugaban, entonces esas personas son las idóneas, no mi hermano, no mi papá, no mi primo, no mi sobrino. ¿Está claro en la cuestión de los testigos o hay alguna duda, licenciada Sandra, y demás auditorio? No, ya entendí. Muchas gracias. Ok. Actas de nacimiento. Adelante, licenciado David. No sé si quieres comentar algo de los testigos. Sí, Nick, bueno, ya la Corte ya resolvió respecto de los testigos en cuestiones familiares, porque dice quiénes son los que conocen más las cuestiones inherentes de la familia, pues los familiares, ¿no? Antes podría haber tacha de testigos cuando fueran familiares, sin embargo, esa es una cuestión que ya fue superada. ¿Es cuánto? Sí, fue superada en la Corte, no me van a dejar mentir, en la práctica algunos jueces, su criterio todavía no le ha llegado esta información, por no decir otras cosas, y cuando llevas familiares en ciertas cuestiones y que luego ameritan ciertos derechos importantes, te ponen muchas trabas. No te los pueden rechazar porque no pueden, pero de verdad te ponen trabas o hasta cierto punto pues te complican la situación, ¿no? Yo he llevado, por ejemplo, testigos familiares y testigos vecinos, cuando a lo mejor no tenemos un familiar por X o por Y, o simplemente el familiar no quiere ir, y como que te atacan más a los familiares en cuanto te empiezan a preguntar, ¿tienes interés? No. Bueno, ya está coaccionado, ya le dijeron que no tiene interés en el presente juicio. ¿Qué eres? Ah, soy tal familiar. Y yo no sé por qué, no sé si les ha pasado, igual ahí pueden compartir su experiencia, pero como que atacan o bombardean con más preguntas a los familiares que a lo mejor sí se presenta, yo soy el vecino, yo soy el amigo. Digo, no debería de ser, pero lamentablemente esa es la práctica de nuestro sistema judicial. Entonces eso cómo lo van a ir aprendiendo realmente con la práctica. Conforme les vaya pasando, es conforme lo van aprendiendo.
Ok, actas de nacimiento, que es lo que también preguntaba la licenciada Sandra, de los hijos. Con eso también vamos a acreditar o son parte de las pruebas o requisitos dependiendo de lo que tramites, la jurisdicción o la constancia. Te van a pedir una constancia de no matrimonio. Esta constancia te la va a dar el registro civil. Tienes que ir a hacer un pago al registro civil, te van a pedir el nombre completo, el CUR, ciertos datos de la persona, y con esa información van a hacer una búsqueda en su sistema en donde aparezca que el señor no está casado. Entonces te van a pedir una constancia de no matrimonio, registro civil. Hay que pagar por eso. Tu identificación oficial que tengas y el comprobante de domicilio, ¿no? Normalmente estos son los requisitos o pruebas más comunes. Obviamente podemos tener más, ya va a depender mucho del caso en concreto, pero de manera muy general, estos son las pruebas. Recordemos si es jurisdicción voluntaria o los requisitos, algunos de los requisitos, en caso de la constancia, ¿no? Por ejemplo, alguno de los que están en otros estados que no sea Ciudad y Estado de México, me puede o nos puede compartir si en el registro civil para la constancia les piden testigos, alguien que no sea de la ciudad ni del Estado de México. Adelante, Javier. Sí, buenas tardes a todos. Le estoy hablando, bueno, estamos aquí en Pachuca, aprendiendo un poquito de todos los comentarios de todos los colegas. Referente al comentario que hacía mención por ahí, maestro, acá en Pachuca, en referencia a las constancias que expide el registro civil, no únicamente se requiere el nombre de las personas que van a hacer el trámite ante el juzgado, que en este caso serían los concubinos y sus credencial de elector, únicamente, y realizar el pago, obviamente. ¿Es cuánto? Ok, David, adelante. En el caso del estado de Oaxaca, compañeros, pues no piden nada, únicamente el nombre de la persona con quien se vive en concubinato. Para efectos del registro de matrimonio, se hace en dos vías, en dos instancias. Uno, la oficialía del registro civil, y otro, la dirección general del registro civil tiene que expedir la constancia de soltería, y es un requisito que solicita el juez para efecto del concubinato, de acreditar concubinato. Te agradezco, David. Israel. Sí, de igual manera, bueno, yo soy de aquí, de Acayucan, Veracruz. Pues yo he hecho más o menos trámites de la jurisdicción voluntaria para efectos de cobrar pensión en el IMSS, en el cual para tramitar lo que es la constancia de inexistencia de matrimonio, solamente bastó con los nombres de las personas, y ya en base a eso fue que les expidieron la constancia y solamente hicieron el pago y fue todo. Fue prácticamente muy breve. Sí, les agradezco. Entonces, en resumen, en los estados que nos están mencionando, igual, si es constancia, no te van a pedir testigos. Si es jurisdicción voluntaria, los testigos es base fundamental. Comentan ahí en el chat que igual hay jurisprudencia para la constancia de no matrimonio. Claro que está la jurisprudencia, y volvemos a lo mismo. Ciertos jueces te previenen porque no promueves la constancia de no matrimonio. Si no la ingresas, si no sabes la prevención, te desechan, ¿eh? Estado de México, no tiene mucho que tramitamos una. Nos solicitaron forzosamente constancia de no matrimonio. Tú le alegas, tú le agregas jurisprudencia, lo que sea, te desechan. Entonces, entiendo, totalmente estoy de acuerdo que existe la jurisprudencia, que existe cierto apoyo, pero lamentablemente volvemos a lo mismo. No todos los jueces, al tener su criterio propio y tener hasta cierto punto cierto poder, si lo queremos llamar así, te previenen y te desechan, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa situación, porque lo único que va a pasar es estar perdiendo tiempo si lo quieres ver. Vas a tener que desahogar la prevención. Y así vayas y digas y hagas, créanmelo. Ponte con un juez y si quiere, nunca le vas a ganar. Así tengas lo que tengas. No estoy diciendo que nos tengamos que dejar o que no tengamos que hacer ciertas situaciones. Claro, para eso somos abogados. Pero el hecho de esa situación, aunque ahí comentas de
transcribo la jurisprudencia, claro que sí, con todo gusto, créeme que me van a desechar. Y eso no me lo dice la teoría, eso me dice la experiencia. Dime, licenciada Susana. Buenas noches, abogado. Una pregunta. ¿Una pareja con una jurisdicción voluntaria con el tiempo puede contraer matrimonio? ¿Cualquiera de las dos partes? A ver, no me quedó muy clara tu pregunta. La pareja acreditó el concubinato mediante el juzgado y más adelante Sí. se casan, ¿a eso te refieres? Ajá, pero ya con Sí, otra sí se puede. pareja, cualquiera de los dos quiere contraer matrimonio con otra pareja, Sí ¿se se puede. puede? Ahí es donde empiezan a chocar ciertas situaciones porque, mira, la práctica y lamentablemente en nuestro país sucede mucho. Las personas tienen dos familias a veces y una es la esposa y la otra es la concubina. Y sí, con una tienes la jurisdicción primero y luego tienes el matrimonio. Se empiezan a generar derechos y obligaciones para las dos partes, y es lo que mencionaban los licenciados anteriormente. ¿Cuándo te das cuenta de eso? Normalmente cuando se muere el hombre, que bueno, normalmente y no por generalizar, pero es la estadística lo que nos dice, ¿no? Los caballeros son los que tenemos a veces dos familias o más en algunos casos, y cuando el caballero fallece, pues se dan cuenta estas personas, hubo concubinas, hubo la esposa, que se generó con el ejemplo que das, y obviamente se generan derechos y obligaciones. Bueno, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, ya nos faltan 2 diapositivas y terminamos. De nada, licenciada. Adelante, Laura. Yo tengo un asunto ahorita que, bueno, creo que realmente no se va a poder acreditar el concubinato, pero no sé, a mí me genera duda si hubiera alguna como posibilidad. Esta persona estuvo con el señor 25 años viviendo, tuvieron 2 hijas, una tiene 25 años y otra tiene 14, pero el señor sí estuvo casado anteriormente. Ahí se puede hacer algo para acreditar el concubinato. Digo, nunca se divorció de la primera esposa y la primera esposa no le interesa reclamar nada en el IMSS y no le interesa nada del señor, pero tampoco quiere firmar como que no le interesa ya nada. ¿Cómo se puede hacer ahí para poderle otorgar derechos a la señora que vivió 25 años con él y pues ella fue la que lo enterró, la que estuvo al cuidado del señor y todo? O sea, estaba casado, ya falleció y quieres Sí, acreditar el exacto. concubinato. Yo sé que no se va a acreditar. Si hay ¿Hay hijos hijos? con la de ahorita, si hay hijos con la que se quiere acreditar el concubinato, hay una hija de 25 años y una de 14 años. Bueno, mira, ya tendremos que aterrizar muy a detalle y lo platicamos en privado, pero si tienen los hijos, obviamente hubo... adelante, licenciado, a ver, nos apoyas y ahorita complemento. Dice para celular, pero no trae tu nombre ahí. Adelante, puedes tomar la palabra. Gracias, buenas noches. Solamente hacer mención, creo que es muy importante recordar que nos sirve muchísimo estar actualizados conforme a jurisprudencia. Tuve un asunto, la verdad es que mi especialidad es el amparo. Como bien dices, los jueces en la mayoría de los casos nos quieren hacer saber y sentir que ellos tienen la posibilidad de tomar únicamente las resoluciones. Sin embargo, también vale la pena recordar que primera instancia son solo eso. Y entonces, para el caso, por ejemplo, de cuando requieren la constancia de inexistencia de matrimonio, si nosotros le transcribimos la jurisprudencia y nos niegan o nos desechan la tramitación de la demanda, nos vamos al amparo. Generalmente cuando vamos a hacer un trámite de reconocimiento de concubinato es porque nos interesa continuar con algún otro trámite administrativo o sucesorio, por ejemplo, y entonces la tramitación del amparo nos va a ser de mucha ayuda. Con la pregunta que hizo la compañera, de hecho hice el comentario previamente, es muy fácil. Nuevamente, jurisprudencia. Vale la pena recordar que la Suprema Corte ya se pronunció respecto a la preexistencia o el reconocimiento de existencia de concubinato pese a la existencia de matrimonio, justamente porque se ha acreditado
que existe no solamente uno, sino 2, 3, 4 concubinatos, aun cuando exista matrimonio. Entonces, alegando y haciendo uso de esta jurisprudencia va a ser fácilmente acreditable, pues también tenemos una jurisprudencia que señala que el requisito para poder acreditar el matrimonio justamente va a ser la existencia de hijos. Y por último, respecto al comentario que se había hecho de seguridad social, recordando que las 3 instituciones de seguridad social que existen en nuestro país, IMSS, ISSSTE e ISFAM, ya están superadas también por jurisprudencia. ¿Por qué? Porque las 3 normativas que acabo de señalar establecen que cuando existe un matrimonio, el concubino no va a tener derecho a una pensión de seguridad social. Y sin embargo, la jurisprudencia también ya lo superó en este sentido, y entonces, aun cuando exista matrimonio, si se acredita el concubinato, como usted acertadamente les ha compartido a los compañeros, que debe de ser sí y solo sí mediante juicio, también un concubino, aún existiendo matrimonio, va a tener derecho a una pensión asistencial, pensión por viudez, en el caso de el Seguro Social así reconocido, del ISSSTE también, y del ISFAM solamente se le reconoce como pensión, pero podemos catalogarla también en este tenor de pensión por viudez. ¿Es cuánto? Te agradezco, licenciada. Sí, como bien comenta. ¿Cuál es tu nombre, licenciada? Perdón, es que ahí dice ahí para celular. Gracias, Lizeth Rojas, servidora. Ok, sí, bueno, es que luego ponen otras cosas y me da hasta pena preguntar, pero bueno, te agradezco mucho, licenciada. En resumen, bueno, con base a tu otra pregunta, la última pregunta, Laura, ya te dieron la respuesta, sí se puede acreditar. El hecho de que exista un matrimonio no significa que no se va a poder acreditar. Tienes que, ahora sí que evaluar, tienes que estudiar el asunto y poderlo hacer. Existe la cuestión, como bien comentó la jurisprudencia, ya nos vamos a la otra instancia, el amparo. Pero imagínense, estamos viendo un tema concubinato, hay muchas dudas. Si no empezamos a conocer, a estudiar lo básico, ya para qué les hablo de apelaciones, ya para qué les hablo de amparos. Son cosas obviamente sí más complejas, tiene su delicadeza. No cualquiera hace amparos, mis respetos a los amparistas. Y los amparos no se cobran baratos. Entonces, claro que sí, tú tienes que evaluar ¿qué te conviene? Como bien comenta la licenciada, voy a seguir haciendo ciertos trámites, pues voy a tener que amparar. No voy a hacer ciertos trámites y simplemente, pues ni modo, me como la prevención, la desahogo y le avanzo. Entonces, tú también como abogado tienes que evaluar. ¿Cuál es lo propio? ¿Cuál sería lo propio y lo adecuado? Es, si me previenen y no tienes razón, te compruebo que no tienes razón mediante X, Y situación. Llámale el amparo, llámale cierta cuestión. Eso es lo propio, eso es lo que tendríamos que hacer como abogados. Lamentablemente los tiempos, la realidad, yo no sé si a lo mejor tú como abogado te vas a aventar al amparo o tengas que contratar a alguien porque tú no lo sepas. Entonces, son muchas aristas que ahorita podríamos extender la charla, pero que se agradecen ese tipo de comentarios porque sí, y es parte de este tipo de charlas. Ok, ya le busqué por todos lados, licenciada Laura, y no puedo. Pues ahí está la licenciada Lizeth, nos puede apoyar en los amparos y vamos a sacar el asunto adelante. Tengo un asunto en Oaxaca, está licenciado fulano y tal. Ese es lo que más se busca en este tipo de charlas, más que el aprendizaje como tal, es ese compañerismo y es ese apoyo y ayuda mutuo, y por qué no generar relaciones de trabajo y relaciones de amistad que nos van a ayudar no solo a crecer académicamente, sino también económica, laboral, pero lo más importante, en la experiencia, ¿no? Yo les agradezco a todos sus comentarios, ya casi van a dar, bueno, faltan todavía 20 minutos para las 11, pero creo que ha sido de mucha retroalimentación. Y Laura, en resumen, claro que sí, hay que aterrizar a detalle la situación de lo que estás comentando para ver cómo llevar a cabo tu asunto, pero no es imposible o no es como tal que no se vaya a llevar a cabo por la cuestión de que el señor esté en matrimonio. Ahorita les voy a dar la palabra, nos faltan solamente 2 diapositivas, cerramos la charla con las diapositivas y resolvemos todas las preguntas, ¿les parece? Bueno, vamos a causas del término del concubinato, es muy rápido, mutuo acuerdo entre las partes, es decir, la pareja decide ya no seguir siendo pareja y pues se dejan, por así decirlo, se separan, ¿no? Palabras coloquiales. Segunda causa, abandono del domicilio común
por parte de alguno de los concubinos. Si la separación es injustificada y se prolonga por más de 3 meses sin ánimo de reconciliación. Entonces, primera, la pareja decide separarse por mutuo acuerdo. Segunda, uno de los dos decide irse. Siguiente, por muerte de la concubina o el concubinario. Falleció. Por lo tanto, se acabó el concubinato y se generan ciertos derechos y obligaciones. Nos dejamos, se pueden generar ciertos derechos y obligaciones. Me abandonó, se pueden generar ciertos derechos y obligaciones. Tenemos que entrar a detalle, a estudiar el asunto en cuestión y con base a eso poder evaluar qué derechos y obligaciones si es que se generaron. Por el matrimonio de cualquiera de los concubinos con persona diversa al concubinario. Estamos en concubinato y se casan. Teóricamente ahí ya también se acaba el concubinato, pero no los derechos y las obligaciones, si es que se generaron. Entonces, estas son las causas principales en que un concubinato se puede terminar. Normalmente las más comunes es la muerte, y pues alguna de las parejas se va o simplemente deciden separarse, ¿no? Es lo más común que pasa. Lo que no es tan común en la mayoría de estos concubinatos es que sepan que se generaron derechos y obligaciones, haya o no haya hijos en común, que es muchas veces lo que se piensa. Si no hubo hijos en común, pues lo siento mucho, ¿no? Ya me dejó, ya me dejé, ya nos dejamos, entonces pues no podemos reclamar o no podemos tener derecho a ciertas cuestiones, ¿no? Entonces tenemos que aterrizar mucho esas situaciones. Me ha tocado ver parejas que se separan, una de las parejas está muy enferma, la otra obviamente ya no quiere asumir cierta responsabilidad, a lo mejor necesita de repente el servicio médico y no se lo dan porque no está casado. Son un sinfín de aristas de problemas que se generan a raíz de un concubinato y que si no sabemos atender o no conocemos, pues obviamente no vamos a poder resolver. Apóyame con la siguiente, por favor, licenciado. Ok. Efectos jurídicos. Con esta diapositiva vamos a cerrar la charla y dejamos un tiempo de preguntas, comentarios, quejas y reclamaciones, dudas. Cerramos esta diapositiva. Les pido que levanten la mano para que ahora sí nos digan, ejemplo, lo vuelvo a repetir. 2 personas vivieron en concubinato 5 años. Durante esos 5 años hicieron una casita y un automóvil. Se casan bajo la régimen de sociedad conyugal. Se divorcian y uno de los dos dice que no hay bienes en común. Por lo tanto, al no generarse en la sociedad conyugal bienes, no hay una liquidación. Y la otra persona no sabe qué hacer. Porque dice, oye, ¿cómo crees? Estuvimos viviendo 5 años juntos. Hicimos nuestra casa y nuestro auto. Sí, nos casamos después. No compramos nada ya durante nuestro matrimonio porque ya teníamos nuestra casa. Y ahora resulta que no hay nada y todo está a tu nombre. Quiero que me contesten si se va a poder reclamar esos bienes y cómo lo harían. Pero bueno, vamos a leer. Ahorita les doy la palabra para que vayan ahí levantando sus manitas. Es un caso de otra persona que preguntó y que, bueno, la respuesta ahorita la vamos a dar. Es complicado, sí, pero vamos a ver. Los concubinos podrán convenir sobre la adquisición, dominio y administración de los bienes adquiridos durante la vida en común. Algunas leyes o códigos civiles o de familia de las entidades federativas, como el Código de Familia para el Estado de Sonora, ojo, establece expresamente que a falta de convenio se aplicará supletoriamente las reglas de la sociedad conyugal. Entonces, el Estado de Sonora nos dice que si no se ponen de acuerdo los concubinos en cómo se reparten los bienes, de manera supletoria, es como si existiera una sociedad conyugal, como si estuvieran casados, y por lo tanto se va a aplicar una liquidación, es lo que está diciendo. Entonces, con base a esta diapositiva, con eso les quiero agradecer a nombre de RS Abogados y Contadores, servidor Azael Sánchez, que son las 10:46 de la noche, estamos 94 personas, eso se agradece bastante, aprendimos todos y siempre aprendemos, el que más aprende siempre es su servidor, y agradezco iniciar el año con este tipo de cuestiones, que ustedes nos puedan seguir apoyando para poder aprender un poquito más todos, poder crecer. Adelante, licenciado Carlos, no sé si quieras comentar algo o con base a lo que pregunté, y los demás pueden levantar su mano para que me ayuden a opinar con el ejemplo que les di.
Dime, licenciado Carlos. Carlos Trujillo, adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Hola, buenas noches. Una pregunta. Yo soy licenciado en Derecho, apenas acabo de salir de la carrera, apenas estoy iniciando en este tema y tengo ahí pues un caso donde resulta que hay una persona que está casada, pero durante el proceso de su matrimonio, el señor se va con otra persona únicamente a generar un menor. Eso fue hace ya 21 años. La pregunta aquí sería, la señora nunca tuvo una relación con el señor más que solo por el niño. ¿Puede generar alguna acción de pensión o algún tipo de querella para poder solicitar algún beneficio? Ok, a ver si entendí, si no me corriges. Una pareja, bueno, un señor estaba casado, luego tiene un hijo con otra persona que no es su esposa, nunca vivió obviamente con esta persona, solamente tuvieron el niño. Ese es lo que está Sí, de hecho el sucediendo, ¿verdad? señor Y la pregunta casado sería, ¿mande? Perdón. De hecho, el señor siguió viviendo y estando con su esposa. Ok. Entonces, primero, si se genera una obligación, más no un concubinato, porque el concubinato es la unión de dos personas. No hubo nunca una unión de dos personas, hubo la procreación de un ser vivo, que es diferente. Entonces, no va a haber un concubinato. Lo que va a existir es una obligación y un derecho respecto al menor. Dijiste que tenía 21 años, si no me equivoco, si no, corrígeme. Ya no es un menor. Y Sí, me de hecho, imagino que nunca... De hecho, el señor dice que durante Dime. el proceso de infancia del muchacho, él estuvo proporcionándole una pensión que le descontaban desde su nómina. Pero aquí la pregunta que tiene es si al fallecer la mamá de este infante, o bueno, de este joven ya, puede requerir algún derecho. De que puede hacerlo, lo puede hacer. De que lo va a lograr, no lo va a lograr porque no tiene cómo acreditar el concubinato. Nunca vivieron, nunca estuvieron en unión. Lo que pudo hacer y que hizo, por lo que estoy entendiendo, fue una demanda de controversia del orden familiar o del estado civil de las personas o como lo maneje su estado, en donde ella exigió y solicitó una pensión para su menor, que al ser ahorita ya mayor de edad, 21 años, debería de seguir gozando si sigue estudiando. Si su hijo sigue estudiando y él ya no le da pensión, pues en ese caso ya el hijo mayor puede demandarlo por las pensiones retroactivas, por ejemplo. Su momento tuvo que haber una cuestión de custodia, guardia y custodia y una cuestión de regímenes y visitas, pero al no poder acreditar el concubinato, puesto que nunca vivieron y lo va a tener que defender a lo mejor en su momento, si ella quisiera acreditarlo con testigos, él se va a tener que defender con ciertas situaciones, pues obviamente la señora no va a tener derecho a nada. Mucho ojo con eso, muchas personas son mañosas en eso, acreditan o quieren acreditar el concubinato con el acta de nacimiento del menor. Obviamente, muchas veces la autoridad no sabe, no se da cuenta y lo da. Ahí tenemos que empezar a defender. Son asuntos complicados. La teoría me diría en concreto a tu pregunta que no va a tener derecho a nada, pues nunca existió un concubinato, hubo la procreación de un hijo, nada más, pero la práctica nos dice que dependiendo de lo que haga la señora, si es que se mueve con un abogado astuto ahí, se pueden generar ciertos dolores de cabeza, para que me entiendas. No sé si es claro o hay alguna duda. No, sí, es claro. Te agradezco mucho, y les agradezco mucho por este tipo de pláticas que la verdad nos nutren mucho. Nada que agradecer, para eso estamos todos, para aprender. Dime, licenciada Laura. De la pregunta que hizo el compañero, a ver, yo a mí me entró otra duda ahí. Él creo que comentó que el señor murió. ¿Sí es así? No, él está pensando, o sea, él ya está algo delicado de salud y él está preocupado que en el momento en que muera, si la persona esta puede adquirir algún derecho.
obviamente porque pues sigue casado y estando con su esposa. Y ahí mi duda, licenciada Sael, sería, por decir, si el señor llegara a morir, si bien esta persona, su hijo, tiene 21 años, él ya no le estaría proporcionando alimentos por vía, no sé, nómina, él podría tramitar lo que es la pensión por orfandad si sigue estudiando, o la pensión por orfandad solamente es para menores de 18 años. Tú te acabas de contestar. La pensión de orfandad tiene un requisito. ¿Cuál es el requisito? Ser menor de 18 años, La ser edad. Si no cumplo con la edad, pues por lo tanto a lo mejor no se puede dar una pensión de orfandad, pero podemos ver si nos pueden dar otro tipo de pensión porque estoy estudiando. Ahí es donde entran un montón, son lo que decíamos, son los asuntos complicados que tenemos que echarle cabeza, meter jurisprudencia, estudiar jurisprudencia, o sea, un montón de cosas, porque aparentemente dices, no, pues la pensión de orfandad me dice tal edad, no lo acredito. El concubinato es la unión de dos personas, nunca estuvieron unidos. Con eso tajantemente la respuesta es no, no. Pero hay más aristas, no sabemos, vuelvo a repetir, fallece el señor, ¿qué quiere hacer la señora? Con tal de tratar de sacar una ventaja. Es ahí donde se empieza a complicar un poquito, en donde tenemos que estudiar en concreto el asunto, porque aquí te podría dar una respuesta somera, porque no tenemos los detalles, y no estamos anticipando algo que todavía no sucede, es decir, la muerte de alguien y el procedimiento de esa persona, que no sabemos qué va a hacer. Una vez que tengas la situación, podemos atender. ¿Qué te diría? ¿Cómo lo puedes prevenir? Pues no hay forma de que puedas prevenir que la señora no haga nada legalmente, porque realmente va a tener su derecho. Es como en las sucesiones. La ley dice que todos los que crean que tienen derecho a heredar pueden presentarse a reclamar. Pero el hecho de que tengan derecho o crean ellos que tienen derecho a heredar no significa que el juez les va a dar la razón y les va a dar la herencia. ¿Me explico? Entonces podemos promover, podemos solicitar que nos otorguen, hay que acreditar, hay que comprobar. Dime, licenciado José. Sí, para efectos de la pensión es hasta los 25 años con la condición de que estén estudiando, no a los 18, es hasta los 25. Es en cuanto ella se refiere al tema de la pensión por orfandad en cuanto a la ley del Seguro Social, si no me equivoco, ¿verdad, licenciada Laura? Sí, así es. Sí, lo que tú comentas sí está bien también, licenciado José, pero normalmente vamos a tratar de a ver si queda un poquito más claro. Es yo, papá, mi hijo sigue estudiando hasta los 25 años, y realmente no son los 25 años, ¿eh? La ley me dice que es hasta que la persona tenga un oficio o profesión que se pueda valer por sí mismo para generar sus ingresos, palabras más, palabras menos. Normalmente son 25 años, a veces son 23, a veces son 24, va a depender. Y también tenemos que saber, volvemos a lo mismo, qué entidad federativa es, qué código estoy utilizando, con qué voy a fundamentar y argumentar. Dime, licenciado, ¿querías comentar otra cosa, licenciado José? ¿Por qué no bajaste tu mano o nada más está ahí? No, está bien. Ok, licenciado Ricardo. Rápidamente nada más, una disculpa, tenía problemas con el micrófono. A lo que indicaba el licenciado José, leí en algún momento una jurisprudencia en donde indicaba que era hasta que la persona, o más bien dicho, que se entendiera como que era hasta que terminara los estudios de licenciatura por parte de la persona. Es decir, para algunos efectivamente podrá ser entre los 23 y los 25 años de edad, dependiendo de cuándo termine dichos estudios. Muchas gracias, excelente conferencia. Adelante, nada que agradecer, licenciado. Adelante, licenciada Leticia, por favor. Sí, bueno, en este sentido habrá que consensar, porque el señor ya está adelantándose que se muere. Finalmente ahí señala, bueno, también la ley, que se puede hacer a través de un juicio sucesorio, como dice usted, de las personas que están para heredar, ¿no? Entonces ahí entran primero el tema de los alimentos. Se tiene que cubrir ese parámetro, ¿no? Se cita a todos y pues si alguien depende económicamente, pues no lo puedes dejar atrás atendiendo que es de primera necesidad los alimentos, ¿no? Si ya el joven cumple en breve la mayoría de edad y el señor todavía sigue, valga, vivo en esos 4 años, pues bien no tendría que preocuparse, porque la señora justamente no generaría ningún interés, como bien dice usted.
ella cree que por el hecho de tener un hijo tiene derechos. Sin embargo, no es así, porque bien, como señala usted, no vivió en un concubinato, no hubo una relación estable, vamos, que dijera la gente, sí, cierto, vivieron, iba y venía el señor, o sea, no, cumplió con los alimentos y ha seguido cumpliendo. Entonces, termina la obligación justamente al cumplir el joven la mayoría de edad. Así es. Es como lo comentaban igual hace rato, en donde decían, no recuerdo qué licenciado o licenciada estaba comentando, pero el Seguro Social le pedía 5 años. Tuve que hacer un juicio ante la instancia laboral para poder hacerle ver al INSS que ese requisito no tendría razón de ser. La licenciada Lisette, si no me equivoco, nos comentó de jurisprudencias también que apoyan. Entonces, tenemos un sinfín de herramientas legalmente que nuestra legislación mexicana nos permite, pero que es el desconocimiento lo que no nos hace poder a veces resolver ciertas situaciones. Va a ser difícil, sí, es complicado, sí, es tardado también, vas contra marea también. El que primero debería de ayudarte a resolver, que es el juez, a veces es el que parece que es el enemigo. No tengo nada contra ellos. Hay jueces buenos, malos y todos, pero a veces lamentablemente el criterio es tan cuadrado, como también contaba, que en primera instancia pues ya no me queda de otra más que hasta cierto punto llevarme el coraje, el aprendizaje, lo que quieras, y empezar a seguir trabajando, ¿no? Entonces, realmente este tipo de ejemplos nos ayudan a nutrir, los podemos complicar más. Imagínate, fallece el señor y el hijo que tiene es discapacitado. ¿Cuándo va a dejar de recibir la pensión? Nunca, porque es discapacitado. Entonces, se nos pueden complicar mucho los asuntos. Concubinato es un tema aparentemente sencillo, entenderlo, aplicarlo, acreditarlo y sacar los derechos y obligaciones, ese es el medio del asunto. Espero que hayamos aprendido un poquito todos. Les agradezco mucho su tiempo. Si ya no veo manos, si hay alguna mano, ahí levanten y comenten. Ya prácticamente son las 11 de la noche. Les pido de favor, a nombre del despacho de RS Abogados y Contadores y sus servidoras, ayúdenos ahí. Este tipo de charlas se transmiten, se pasan a nuestro canal de YouTube. Ayúdenos ahí dándole visualizaciones, compartir, dándoles like. Mándenos ahí en el Instagram. Esos comentarios nos ayudan no meramente a generar dinero, porque no estamos monetizando, no es la idea. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a seguir motivando a los ponentes, porque hay bastantes ponentes que nos apoyan, que a muchos no los conozco en persona, no tengo el gusto. Simplemente me dicen, yo vivo en tal lado, yo quiero dar tal tema, y eso, créanme que es de crecimiento porque todos aprendemos. Entonces, ayúdenos con ese tipo de dinámicas, ahí regalándonos comentarios. Si hay comentarios negativos también, aunque duelan, son los que nos ayudan a crecer más que los positivos, porque estamos para aprender. Pues de antemano les quiero agradecer mucho su tiempo, que prácticamente estuvimos 2 horas por aquí. Cualquier cosa estamos ahí al pendiente. El número celular que aparece ahí es el del negocio, lo maneja su servidor. Las redes ahí están también, y bueno, todo donde nos puedan localizar, ¿no? Se va a compartir esta conferencia, esta charla para la siguiente semana, y mañana le estaremos compartiendo las diapositivas. Cualquier cosa, ahí estamos también en los grupos de WhatsApp, y pues bueno, de antemano les agradezco nuevamente su tiempo, a todos los que participaron, de todos los que aprendimos, y la siguiente semana tenemos una charla que se llama, es también muy interesante, es en jueves, y es perfilamiento criminal en la formación del abogado moderno. Lo va a dar un licenciado Adrián Zárate, nos va a ayudar con ese tema, jueves a las 9 de la noche, y bueno, tenemos varias para el mes de enero y febrero ya programadas, y las que se vayan generando. Que tengan muy buena noche, que descansen, un gusto saludarles, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias.